Bien, vamos a terminar la clase, vamos a terminar ya la parte de teoría del tema de derivación y por lo tanto ya la parte obligatoria de este curso. Bien, vamos a hacer el ejercicio 28. El ejercicio 28 dice, dada la función f de x, x cuadrado más 3x, x menos 1, se pide a. Dominio de definición y puntos de corte con los ejes. B. Asíntotas verticales y estudio lateral de sus asíntotas. Asíntotas horizontales y oblicuas. Intervalos de monotonía, crecimiento y de decrecimiento y extremos relativos, máximos o mínimos relativos. Y representación gráfica a partir de la información obtenida a los apartados anteriores. Fijaos que el apartado A, B y C se ha visto anteriormente y lo hemos visto en el tema de continuidad. Aquí se añade ya qué es lo que aporta la información nueva de que aporta la función derivada y las características de la derivada de una función, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que podemos decir sobre la asíntota horizontales oblicuas, que no va a tener asíntota horizontal, pero sí oblicua. ¿Por qué? ¿Cómo lo sé? Es una función algebraica donde el grado del numerador es un grado superior al del denominador. Vamos a ver ahora y vamos a meternos un poquito más al turrón. Bien, aquí tenemos la función x cuadrado más 3x, x menos 1 y vamos a ver el dominio. Primero, ¿qué es una función algebraica? Con todas las funciones algebraicas, el dominio donde lo tiene, en todos los números reales, donde el denominador sea distinto de 0, ¿vale? Por lo tanto, el dominio va a ser el conjunto de todos los números reales a excepción del 1. En el 1 ya podría incluso augurar que posiblemente lo más seguro es que haya una asíntota vertical, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver los puntos de corte con el eje hoy. El punto de corte del eje hoy es donde la x vale 0. Entonces le doy a f de 0, sería 0, 3, me va a dar 0. Fijaos, sustituyo la x por 0 y aquí veis los resultados que me da 0, 0 partido de menos 1, 0. Y el punto de corte con el eje x. Es decir, cuando la y vale 0, es cuestión de resolver la y vale 0 y en una representación gráfica los valores de la imagen se ponen en el eje de las y. Por aquí sustituyo, tiene que ser en los puntos donde la ecuación del numerador se anule, donde el numerador se anule, y aquí ni más ni menos, pues si yo factorizo sería x por x más 3 igual a x la primera, que esto sea 0 y que x más 3 sea igual a 0, x2 menos 3. Luego tenemos que los puntos 0, 0 y menos 3, 0. Bien, yo siempre, como al final todo termina en una representación gráfica, me voy a permitir un poco la licencia de cada vez que termine un apartado aportar qué información gráfica tenemos al respecto de esta función. Bien, vamos a ver, con esto tenemos la siguiente información gráfica. Tenemos que el dominio, aquí el plano X se divide en dos partes, en el parte desde menos infinito a 1 y desde 1 a infinito, y esta zona no existe, pasa por el punto 0, 0 y por el punto menos 3, 0. Esta información es la que ahora mismo tenemos. Bien, vamos a las asíntotas verticales. Sabemos que una asíntota vertical la sospecha en el punto que está excluido del dominio, x igual a 1, en las funciones algebraicas. Ya vimos otro tipo de funciones, como en las logarítmicas, en el punto del extremo del intervalo donde está, porque está definido siempre en una semirrecta, en el extremo del número concreto, ¿vale? Que generalmente, bien, pues aquí vamos a calcular el límite por la izquierda de 1, cuando x tiende a 1 de f de x por la izquierda, es decir, le voy dando valores tan próximos a 1, pero siempre por defecto, ¿eh? Yo cojo x cuadrado más 3x, x menos 1, me voy a factorizar x, saco aquí el x factor común, x por x más 3, x menos 1, y voy a pensar en un número próximo a 1 por la izquierda, que va a ser referencia 0,99. Fíjate aquí, pues yo sustituyo, si yo sustituyo y sé manejarme, pues 1 por la izquierda, que es 0,99, un número positivo, 0,99, 1 por la izquierda más 3, 1 por la izquierda más 3, pues sería 4 por la izquierda, es decir, este es 0,99 más 3, pues estaríamos hablando de 3,99, muy próximo a 4.
pero no supera el 4. 4 por la izquierda, 1, esto es 0,99, un número muy próximo a 1, pero siempre por defecto. Aquí tenemos 1 por la izquierda menos 1. Vamos a suponer, si quiero pensar concretamente, 0,99 menos 1 me va a dar menos 0,01. Ojo con esto porque este número es negativo, ¿vale? Entonces aquí tengo 0 por la izquierda, 1, estos números son positivos, esto es 0,99 por 3,99. Cuando yo lo multiplico, pues me va a dar 3,99 alrededor. En partido de 4 esto me va a dar menos infinito, porque este número de abajo es muy próximo a 0, pero negativo, menos infinito. ¿Que no os creéis lo que yo digo? Pues sustituimos en esta expresión 0,99 y vamos a ver si el número es positivo o negativo. 0,99, 0,99 más 3, lo sustituyo y así aproximadamente pues me da menos 3.999. Lógicamente es un número negativo y es un número concreto, pero si tú ponte, ¿esto es negativo o no es negativo? Pues la discusión, ponte a hacer 3.999 rayitas hacia abajo. Eso es un castigo, por lo tanto eso es un castigo que se hace infinito y como es hacia abajo le decimos negativo, luego tiende a menos infinito. Vamos ahora a estudiar qué pasa por la derecha al límite. Bien, por la derecha le estoy dando valores próximos a 1. Por la derecha, es decir, números que se aproximen a 1 pero que sean mayores que 1, de f de x. Cojo, factorizo y voy a pensar en un número concreto. Aquí siempre lo pongo, que es 1,001. 1 por la derecha, 1 por la derecha, 1 por la derecha más 3, 1 por la derecha menos 1. 1 por la derecha, estamos hablando de 1,001. 1,01 más 3 hace 4,001. 4 por exceso, 4 más. Y esto sería 1,0001. 1 más 1,001 menos 1 me va a dar 0,001. Muy próximo a 0, pero por la derecha. Significa que el número es positivo. ¿De acuerdo? 0,0. Aquí tengo 1 por 4, 1 por la derecha por 4, 1,00. Me va a dar 4 por la derecha. Un número muy próximo a 4, pero por exceso. Partido de 0 por la derecha. Un número positivo. Positivo entre positivo, positivo. Luego me va a dar más infinito. ¿Que no te lo crees? Pues sustituyes directamente este número o lo sustituyes en esta expresión. Aquí lo he sustituido en esta expresión y que trabaja en las calculadoras, ¿vale? Y si trabajas en las calculadoras te va a dar 4002. Es decir, 4002 es un número, efectivamente es concreto, pero es un número muy alto. Y se haría infinito si yo tuviese que hacer en mi gráfico 4002 rayas hacia arriba. Eso sería casi, eso es un infinito, porque eso es un castigo. Me terminaría casi toda la tarde para hacer una chorrada. Bien, ¿qué valor tengo de la gráfica? Pues la gráfica tengo un valor que tiende hacia más infinito para valores mayores que 1. Aquí tengo la asíntota vertical x igual a 1, esto es el valor de la asíntota. Y aquí tengo los valores, cuando me aproximo por la derecha, se va hacia más arriba. Cuando se aproxima por la izquierda, se va hacia negativo. Bien, estos son los valores que voy teniendo, que voy a ir haciendo para ir tamizando, para luego, en vez de que nos pille de golpe, ir un poco enfocando cada apartado qué implicaciones tiene a la representación gráfica de este ejercicio. Vamos a las asíntotas horizontales y oblicuas. Lo vamos a hacer el estudio por el infinito. Acordaos, yo voy a ver, vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito de f de x. Aquí no me interesa tenerlo factorizado ningún polinomio ni del numerador ni del denominador. Fijaos que aquí cuando calculo límites cuando el x tiende al infinito, pues me voy a poner, pues aquí veo que tengo un polinomio, en este caso un binomio, donde ahí me voy a fijar siempre cuando en los límites del infinito, me fijo siempre en el monomio de mayor grado, x al cuadrado, ¿vale? En el de arriba, pues ¿cuál es el que lleva el cotarro? Pues si tú trabajas 10 al cuadrado, 100, entre 300 y 30, pues el 100 va predominando, pero si ya le damos 1000, 1000, cuando x vale 1000, 1000, 3000
y 1000 al cuadrado estamos hablando ya del orden de los millones. Por lo tanto, aquí siempre va a llevar el cotarro, por aquí sería x cuadrado. Y aquí ya 1001, pues el típico timo. Por solamente 999 euros, para no poner el 1000 euros. Pues es un timo. ¿Quién lleva el cotarro? El x, ¿vale? El x, el valor x en este caso, x cuadrado entre x se va, me queda x, lo sustituye x igual a más infinito. No tiene asíntota horizontal. Fijaos que ya lo decía un poco, no es porque sea profeta, que va a tener oblicua, porque el grado del de arriba es una unidad superior que el de abajo. Bien, vamos a trabajar con el que pasa por cuando x tiende a menos infinito. Acordaos, cuando x tiende a menos infinito, f de x es igual cuando x tiende a infinito de f compuesto con menos x. Vamos a sustituir la x por menos x. En vez de x cuadrado vamos a poner menos x y lo elevamos al cuadrado. 3x, 3 por menos x, menos x menos 1, ¿vale? Menos x sería x cuadrado menos más 3 por x menos 3x menos x menos 1. Aquí tenemos x cuadrado menos x y aquí sería ni más ni menos que menos x. Luego tiende a menos infinito. Este es el comportamiento que tiene. ¿Qué podemos decir? Que no tiene asíntota horizontal. Si tiene algún tipo de asíntota, ya sabemos que va a ser, vamos a calcular la oblicua y diré cómo se calcula. Bien, existe asíntota horizontal. No existe asíntota horizontal, pero el grado del numerador es mayor que en un grado que el del denominador. Luego tiene que tener una asíntota oblicua. Hay unas fórmulas que están en el guión de la clase, del tema de continuidad, del tema anterior, pero yo voy a trabajar límite cuando x tiende a más infinito de f de x, pues x cuadrado menos x menos 1, pues aquí yo voy a hacer esta división. ¿Qué ocurre si hago yo la división? El cociente me da x más 4, fijaos esta división, x por x al cuadrado, yo divido qué monomio hay que multiplicado por x me da x cuadrado, pues x por x cuadrado, pasa aquí con menos x cuadrado. X cuadrado menos x, 0. X por menos 1, menos x, pasa aquí con más x, 3 más x, 4x. Fijaos que cuando llego a este sitio, cuando llego a esto puedo considerarlo esto como recto. No, porque el grado es igual al del divisor. Por lo tanto, tengo que seguir la división euclidia. 4, pues le voy a dar el valor. ¿Qué número? ¿Por qué monomio tengo que multiplicar x para que me dé 4x? Pues por el 4. Yo divido 4x entre x, me va a dar 4. 4 por x, 4x pasa con menos 4. 4 por menos 1, menos 4 pasa aquí con más 4. Este 4 con este 4 y me queda 4, que es este sí que es el recto, porque es un monomio o un polinomio de grado inferior al del divisor. En este caso es un monomio y es una constante, que es el grado, que es un monomio de grado 0. Pues aquí vamos a desarrollar esto, pues x más 4 partido de x menos 1. Voy a calcular el límite cuando x tiende a infinito. Me va a dar en más infinito y menos infinito, no os preocupéis, pero lo que yo quiero saber qué es lo que va a ocurrir. Fijaos que si yo lo pongo de esta forma, esta función, pues se ve claramente que cuando la x tiende, aquí lo puedo poner como el límite de dos funciones, ¿vale? Como límite de x más 4 más el límite cuando 4 de 4 partido de x menos 1. Fíjate que este límite cuando x tiende a más infinito va a 0. Por lo tanto, va a comportarse como esta recta. Va a comportarse, el límite va a ser, efectivamente, va a tender a infinito, pero de una forma geométrica como esta recta. Y esto geométricamente significa, vamos a ver qué significa esto geométricamente. Aquí tiene y igual a x más 4, que es la asíntota oblicua. Vamos a ver esto, qué implicaciones geométricas tiene. Fijaos que si unimos x, esto es una recta igual a x más 4, más 4 como sé, pendiente positiva. Si la pendiente es positiva, es una recta que hay que subir pendiente, ¿vale? Hay que subir pendiente, luego va hacia arriba, como estuvimos diciendo. Aunque ya vosotros sabéis criterios que es la tangente y tal, pero no voy a entrar, voy a ser un poco más excesivamente campechano. Y aquí teníamos en x igual a 1 la asíntota vertical. Habíamos dicho que cuando nos aproximamos a x por la izquierda, pues tendía a menos infinito, es decir, tiene esta tendencia, se va apareciendo, y cuando tiende a menos infinito, pues esta curva se va a comportar como esta recta.
Al igual que aquí, cuando x, ¿qué pasa cuando x tiende a 1 por la derecha? Pues esta curva pues va a comportarse de esta forma, ¿eh? Vamos a coger aquí un poco, a muy grosso modo, pues sería de esta forma. Vamos a hacer que sea más claro, más o menos similar a esta recta vertical. Y cuando nos vamos alejando hacia más infinito, pues esto va cayendo, va creciendo hacia el infinito, pero va creciendo de una manera peculiar. Va creciendo muy similar a cómo crece la recta y igual a x más 4. Por eso se llama asíntota o comportamiento asintótico, porque en el infinito tiene un comportamiento tal, se va pareciendo tanto como quiere. Vamos a estudiar ahora la monotonía, que es la parte nueva de este tema. ¿En qué consiste el estudio de la monotonía? En estudiar los signos de la función derivada. Si donde era positiva, la función era creciente, y donde era negativa, la función era decreciente. Y es cuestión de resolver inecuaciones, ¿vale? Que ya lo vimos, ya en teoría debéis de saber de cuarto de la ESO, y también lo estuvimos viendo en el segundo, al principio del segundo trimestre. Bien, pues aquí tendríamos derivada del numerador por derivada por el denominador, sin derivar, menos el numerador que antes habíamos derivado, no lo derivamos por la derivada del denominador y elevamos al cuadrado el numerador. Aquí habría que poner 1 porque un poco lo he fastidiado. Bien, aquí hay un pequeño error que es el 1. Bien, pues cogemos de esto y aquí hacemos la derivada de x cuadrado más 3x es 2x más 3, derivada de x menos 1 es 1 y aquí pues yo cojo y ya voy a ir simplificando. Si te pones a seguir simplificando, pues llega a esto. Bien, tenemos este polinomio x cuadrado menos 2x menos 3, x cuadrado menos 2. Y queremos saber los signos que tiene esta función. Pues bien, podemos hacer factorizando la ecuación de segundo grado o sacando los puntos donde f de x se anule, donde está la raíz. Y el primer paso vamos a sacar los puntos donde se anule la raíz, donde se anule, perdón, la derivada, la raíz, digo yo, la derivada. Y aquí tenemos que cuando esto ocurre, ¿cuándo se anula? Cuando el numerador es igual a 0, es decir, cuando aquí me va a dar, aquí sustituyendo me da x1 igual a 3, x2 igual a menos 1. Bien, vamos a dividir ahora ahora vamos a dividir la recta en valores de... Vamos aquí a dividir la recta de los valores. Pues una que va desde menos infinito hasta la raíz más pequeña, que es menos 1. Otra que en teoría sería desde 1 a la raíz siguiente, a 3. Pero hay que tener muy en cuenta que en la segunda región hay un punto muy peculiar, que es el 1. El 1 no pertenece al dominio de la función. La función no está definida. Por lo tanto, este punto habría que excluirlo del estudio. Y otro que va desde 1 a 3 y otro que va desde 3 a más infinito. Pues bien, aquí fijaos que yo he dividido la recta, la recta real, o que es precisamente el número reales, pues lo he dividido en los siguientes puntos. Pues bien, desde menos infinito a menos 1. Desde menos 1 hasta 1. ¿Por qué hasta el 1? Porque 1 no pertenece al dominio, luego hay que excluirlo, no puedo meter este punto. Otro que va desde 1, o sea, en 1 no puede tener extremos relativos, ni estudiar nada más ninguna propiedad. Por eso estudiamos los límites por la derecha y por la izquierda, cómo se comporta la función conforme nos vamos acercando a este valor, nunca este valor. Por lo tanto, aquí. Y otro que va desde 1 a 3, ¿vale? Luego otro que va desde 3 a más infinito. Vamos a darle un valor. Si yo lo factorizo, aquí esta sería, como tiene la raíz 3 menos 1, pues sería x menos 3, x más 1, porque x más menos 3 por x más 1 me va a dar x cuadrado menos 2x menos 3 y x menos 2 al cuadrado. Vamos a darle un valor que esté en este intervalo, entre menos infinito y 1. Pues el primero que se me ocurra, el menos 2. Menos 2 menos 3, menos 5, negativo. Menos 2 más 1, menos 1, negativo. Aquí el valor que me va a dar, como va a ser al cuadrado, me va a dar positivo. Menos por menos más, por más, crece, ¿vale? En esta función, en este intervalo, la función crece.
¿Se puede hacer perfectamente dándole valores directamente a esta función? Sí, le puedo dar el menos 2 a f de x y veréis que os va a dar un número positivo sin ningún problema. Bien, vamos a darle un valor entre menos 1 y 1, ¿vale? Pues yo cuál cojo, el 0. 0 menos 3, menos 3, negativo. 0 más 1, positivo. Aquí me da igual como es al cuadrado, 0 menos 2, menos 2 al cuadrado más 4. Me va a dar positivo. Menos por más, menos por más, menos. Decrece. Fijaos que aquí desplaza a decrecer. Si no, pues le dais el valor aquí del 0. Si le dais el valor 0 a todo esto, a f de x, pues te va a dar menos 3 partido de menos 2 al cuadrado, menos 2 es 4, menos 3 partido de 4. Negativo. A mí me interesa el signo. Fijaos que la función que pasa en x menos 1, que pasa de decrecer a decrecer. Si crece y decrece, ¿qué pasa en este punto? Pues que hay un máximo, porque va creciendo hasta que llega a este punto, a menos 1. Y una vez que llega a menos 1, tiene que decrecer. Bien, vamos a darle un valor desde que esté en el intervalo desde 1 a 3. Pues x igual a 2. 2 menos 3, 2 menos 3, menos 1. Negativo. 2 más 1, 3. Positivo. 2 menos 1, aquí, perdón, aquí tiene que ser un menos 1, vale. Aquí me he liado, aquí sería un menos 1. 2 menos 1 más 1 al cuadrado, positivo, ¿vale? Me va a dar aquí negativo, va a decrecer. En este intervalo decrece, aquí no hay, claro, en 1 tampoco puedo decir si hay un máximo o un mínimo, el 1 no está, al no pertenecer en el dominio, pues no tiene sentido que estudie ninguna propiedad, sino cómo se comporta la función conforme me voy creciendo, no va a tener ni máximo ni mínimo. O si queréis, pues le doy el valor 2 a la derivada directamente. Bien, vamos a coger un valor desde 3 a más infinito, pues el 4. 4 menos 3 más 1, positivo. 4 más 1, 5, positivo. 4 menos 1, 3 al cuadrado, positivo. Aunque esto siempre al ser cuadrado, positivo. Más es positivo. La función pasa de decrecer a crecer. De decrecer a crecer, que hay aquí un mínimo. Si no queréis, pues le dais el valor 4 directamente y veréis que es positivo. Luego tenemos que esta función crece en el intervalo desde menos infinito a menos 1 y desde 3 a más infinito. Y decrece entre menos 1 y 1, unión con 1, 3. No puedo poner desde menos 1, 3 porque el 1, al no pertenecer en el dominio, no está. Por lo tanto, en x igual a menos 1 tengo un mínimo y en x igual a 3 tengo, perdón, en x igual a menos 1 tengo un máximo y en x igual a 3 tengo un mínimo. Vamos a ver las coordenadas de ellos. Bien, las coordenadas, lo que decíamos, crece desde menos infinito a menos 1, unión con 3 a más infinito, y decrece menos 1 a 1, unión con 1, 3. Que a nadie se le ocurra decir desde menos 1 a 3, porque el 1 hay que excluirlo del dominio, porque no pertenecía al dominio como se pudo comprobar en el apartado, en el primer apartado. Bien, vamos a ver el máximo. Hemos dicho que hay un máximo porque pasa de crecer a decrecer en x igual a menos 1. ¿Cuáles son las coordenadas? Menos 1, f de menos 1. No es la derivada de menos 1, sino la función original, ¿vale? Yo cojo y aquí le doy los valores de menos 1, menos 1, y me va a dar menos 1 menos 2. Aquí me da 1. Luego las coordenadas del máximo es menos 1, 1. El mínimo, x igual a 3, coordenada del mínimo, 3 y f de 3. 3 al cuadrado, 3 igual a, aquí sería 18 y me da 3, 9. Fijaos que si hago la representación, aquí tendríamos el, en 1 menos 1 tenemos el máximo, la función pasa, máximo, y aquí tenemos el mínimo. Aquí tenemos un mínimo que tiene una forma así, ¿vale? Bien, vamos a ver lo que nos dice nuestro amigo derive. Digo derive GeoGebra. Bien, GeoGebra me dice los valores, vamos a meterle valores, f de x, f de x, le doy así, igual a, aquí vamos a poner aquí, igual a x cuadrado más 3x más 3x dividido, aquí deberíamos de meter un paréntesis, dividido entre
Ya me da bien. X menos 1 dividido entre X menos 1. ¿Vale? A ver lo que me da. Fijaos que aquí, anda, mira, da esto de esta forma, pero fijaos, aquí vamos a hacerlo de una manera. Ahí está. ¿Lo veis? Aquí se ve claramente el máximo. Vamos a darle la coordenada de la asíntota, x igual a 1. Estoy trabajando con el teclado. Aquí fijaos la asíntota, que tiene el x igual a 1. Esta es la asíntota. Y el otro era igual a más 4. Vamos a darle igual y igual a x más 4. ¿Vale? Fijaos que el comportamiento asintótico es perfecto, ¿lo veis? ¿Lo veis? El comportamiento este asintótico, ¿lo veis? Aquí cuando x está en esta recta igual a x más 4, es un comportamiento. Vamos a ver las coordenadas ahora de los máximos y de los mínimos. Habíamos dicho que en x igual a 3, x igual a 3. Aquí sería... Aquí tendríamos el mínimo, vamos a localizar. Aquí, punto en objeto, y aquí lo tenemos. El 3, 9. Vamos a quitar esta ecuación, y así quitamos... no. A ver si... No, no, vamos a quitar esto. Pues nada. X igual a 3. Y aquí localizamos este punto, que es 3, 9. Aquí tenemos el mínimo. Y el otro, aquí tendríamos el mínimo. El máximo habíamos dicho que era en x igual a menos 1.